revisar las noticias internacionales Sí. con el ojo puesto en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque hoy día ha habido declaraciones cruzadas y amenazas cruzadas. ¿Cómo estás? También. ¿Cómo estás, Mati? Sí, una nueva jornada de este conflicto que ya ha cumplido este primer mes de guerra en el Medio Oriente y con varias amenazas y advertencias que hemos escuchado de parte tanto de Irán como Estados Unidos en estas últimas horas. Partiendo con esta amenaza que ha lanzado la Guardia Revolucionaria iraní de atacar a compañías estadounidenses que estén en la región. Ahí están viendo ustedes el listado, entre ellas HP, Apple, Meta o incluso Nvidia o JP Morgan, que son compañías estadounidenses que precisamente tienen operaciones en la región. Bueno, lo que señalaba esta advertencia en diferentes rubros, tanto de la tecnología como el transporte, incluido Boeing y Tesla, es que precisamente eventualmente podrían lanzar desde el día de mañana ataques contra instalaciones o recursos de estas compañías estadounidenses. Y a eso además se suma también, por cierto, una advertencia que ha lanzado Estados Unidos a los habitantes o connacionales estadounidenses que vivan en Arabia Saudita respecto de su seguridad. Hoteles, puntos de reunión, incluidas empresas estadounidenses, pueden ser objetivos potenciales, señalaba la alerta que se emitía durante esta jornada para los ciudadanos estadounidenses que viven también en esta nación allá en Medio Oriente. Todo esto en medio, por cierto, también de lo que hemos escuchado en esta última semana particularmente y esta posibilidad eventual de que pueda llevarse a cabo algún tipo de operación terrestre en Irán. Y aquí ha ocurrido en estas últimas horas el despliegue de un portaaviones, el USS Trípoli, que según se ha podido conocer, actualmente está en el Océano Índico y se cree que transporta más bien a infantes de marina y a raíz precisamente de la presencia de este USS Trípoli es que se le consultaba a Pete Hegseth también durante esta semana respecto de su ubicación. Y aquí lo que señalaba el secretario de Defensa de Estados Unidos es que el país norteamericano busca ser impredecible en la guerra en medio de estos reportes y la posibilidad, por cierto, de que efectivamente Estados Unidos pueda llevar a cabo algún tipo de ataque terrestre en este país. Eso por un lado. Por el otro también, desde Estados Unidos, Donald Trump ha lanzado varios reproches a los aliados del país norteamericano respecto del estrecho de Hormuz, que ha sido uno de los objetos claves detrás del suministro de crudo en el mundo y que, por cierto, a raíz de este bloqueo que ha emprendido Irán a raíz del conflicto, es que con ello han aumentado también los precios del petróleo y ahora con Estados Unidos, que renueva, por cierto, las declaraciones contra diferentes naciones del mundo a raíz de lo que señala Donald Trump es una inactividad o inacción por parte de estas naciones y de estos gobiernos en medio de los pedidos que ha estado realizando la nación norteamericana. El reproche de Donald Trump era el siguiente: a los que no han ayudado a desbloquear el estrecho de Hormuz, señalaba el presidente de Estados Unidos, bueno, tienen dos opciones: que le compren petróleo a Estados Unidos o de plano ir al estrecho y conseguir su propio crudo. Lo que señalaba Trump era lo siguiente: hagan acopio de valentía, vayan al estrecho y tómenselo. Hacía alusión especial a dos naciones en específico, por un lado a Reino Unido, donde planteaba que Estados Unidos no le va a prestar apoyo nunca más, dado que el país norteamericano no ha obtenido ayuda durante esta campaña, y con otra mención también a Francia, país que no ha permitido a Estados Unidos sobrevolar su territorio con aviones con suministros militares. Bueno, Trump señalaba también en una publicación durante este día: Francia ha sido muy poco útil respecto al carnicero de Irán, cita textual, por cierto, de una de las declaraciones del presidente de Estados Unidos durante estas últimas horas. Y lo cierto, Mati, también es que los aliados europeos particularmente se han resistido muchísimo por lo demás de sumarse a lo que han sido las acciones militares de Estados Unidos y Israel. Italia impidió, por ejemplo, el aterrizaje de un avión con destino a Medio Oriente en una base militar en Sicilia. España. Esa parte es bastante llamativa porque Giorgia Meloni ha sido siempre una aliada de Donald Trump. Sin embargo, en este momento y en este aspecto no le presta el suelo para ningún portaaviones que vaya con destino a Medio Oriente, y eso puede producir ahí un quiebre. Sí, exactamente, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía que se vivió, sobre todo en los primeros 2 años, ¿no?, de la llegada de Giorgia Meloni al poder en Italia, pero que ahora se ve condicionada precisamente a este tipo de acciones que ha adoptado el gobierno italiano y que, ojo,
también se suma la tónica que hemos visto de parte de naciones europeas durante estas últimas semanas. España, por ejemplo, Francia, te mencionaba el caso anteriormente, y Reino Unido particularmente, que también Donald Trump ha tenido declaraciones para estos gobiernos debido particularmente a estas ayudas que están pidiendo respecto del estrecho de Hormuz. Todo esto en medio de algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, por cierto, que han sido estos acercamientos entre Estados Unidos e Irán. Durante esta jornada, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, nuevamente hacía alusión, por cierto, a eso. Es extremadamente peligroso entrar tanto en el estrecho de Hormuz como apoyar cualquier intervención militar en tierra en esa zona, porque Irán se viene preparando hace 40 años para una intervención como esta. Por lo tanto, es extremadamente difícil, y la geografía tanto del estrecho como del propio país, un país enorme además, hace que eso se pueda convertir en una trampa mortal. Claro, exactamente. Tú mencionabas muy bien el caso de la geografía, ¿no?, de Irán, con esta cadena montañosa también que hace bastante difícil y complejo para cualquier tipo de actividad terrestre militar que se pueda considerar sobre este terreno, y aún así, de todas formas, sería una de las cartas que estaría barajando Estados Unidos. Para no llegar a eso, señalaba Pete Hegseth durante esta jornada, bueno, esta advertencia de precisamente conseguir algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Vamos a revisar precisamente parte de esa advertencia que pronunciaba durante esta jornada el secretario de Defensa de Estados Unidos. Si Irán es inteligente, llegará a un acuerdo. El presidente Trump no fanfarronea ni se echa atrás. Pueden preguntarle a Khamenei sobre eso. El nuevo régimen iraní ya debería saberlo. Este nuevo régimen, debido al cambio de régimen, debería ser más sabio que el anterior. El presidente Trump llegará a un acuerdo, está dispuesto y conoce los términos del acuerdo. Si Irán no está dispuesto, el Departamento de Guerra de Estados Unidos continuará con aún mayor intensidad. Bueno, eso en Medio Oriente. Ojo con los efectos que está dejando en el planeta, pero particularmente en Estados Unidos, el precio de la benzina, porque durante esta jornada ha superado la barrera psicológica, plantean algunos, de los $4 el galón de gasolina en el país norteamericano. 4.02 en rigor es el precio promedio, ojo con eso, promedio, que se cotizaba y se podía ver en las bencineras durante esta jornada. ¿Por qué digo promedio? Y lo ven ustedes en pantalla, en algunos puntos la benzina estaba llegando incluso a los $6. Esto es lo más alto que se ha conseguido desde el 2022 y es lo más alto también que ha estado la benzina en los dos periodos de Donald Trump. Ha subido aproximadamente $1 desde el inicio de la guerra, que partió en el $12,98, pero también es el mayor incremento mensual en cualquier crisis petrolera anterior, incluida, por ejemplo, el huracán Katrina. Y aquí, evidentemente, también con la gran pregunta, ¿hasta qué punto el precio de la benzina va a finalmente influir en la aprobación o desaprobación de Donald Trump, y con ello eventualmente que pueda adoptar la Casa Blanca algún tipo de decisión de retirada en medio de este conflicto debido a los precios del petróleo que actualmente hay en el planeta? Hay un ejemplo, por ejemplo, en julio del 2008 el petróleo llegó a los $6 el galón en Estados Unidos, y por esa fecha George W. Bush también enfrentaba uno de sus puntos más bajos. Ahora, aunque el galón equivale a 3,7 litros de exactamente, gasolina. Sí, son casi 4 litros el galón precisamente en Estados Unidos, pero de todas formas, siendo Estados Unidos un país productor de petróleo, esta cifra sigue llamando bastante la atención y podría eventualmente generar algún tipo de reacción por parte de los habitantes estadounidenses. Pero plantean aquí algunos analistas, Mati, sobre todo en los últimos años, con un país que se ha vuelto cada vez más polarizado, hay quienes plantean que esa relación que antes era muy evidente entre la popularidad o la desaprobación de un mandatario y el precio de la benzina podría estar diluyéndose. Y es porque, al menos hasta este momento, Donald Trump se mantiene con un índice de aprobación del 40%, que en rigor no ha variado mucho durante este primer año de mandato. Efectivamente, ha registrado algunas caídas, pero no tan notablemente como se podría esperar, dado este caso que está atravesando, por cierto, el país norteamericano. Vamos a cambiar de tema aquí en Conexión Global. Ya vamos a seguir, por cierto, con lo que ha estado ocurriendo en el conflicto, pero ojo con este informe exclusivo al que pudo acceder CNN, porque Patrick Hoffman desde Cuba, La Habana, logró entrevistar
a Sandro Castro, que es el nieto de Fidel Castro, un popular pero también bastante polémico miembro de la familia Castro y que incluso es influencer. ¿De qué se trata y cuáles fueron sus declaraciones? Todo en la siguiente nota de Patrick Hoffman. En este video de sátira en redes sociales, Donald Trump llega a Cuba para comprar la isla. Aunque este Trump es falso, está tratando con un miembro real de la familia Castro. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, es un influencer y empresario de club nocturno que dice que no tiene interés en la política. El rostro muy público de una familia, por lo demás, aún misteriosa, que ha mantenido el poder en Cuba durante casi 7 décadas. En una entrevista en su apartamento en La Habana, Sandro Castro dice que él es una señal de los tiempos cambiantes en la isla gobernada por comunistas. Su abuelo Fidel Castro quedaría que tiene un nieto que es más capitalista que comunista. Mi abuelo, a ver, él era una persona que tenía sus principios, cada cual es como él, lógicamente, pero también respetaba a las otras personas. Y ya te digo, es mi forma de pensar. Todos los capitalistas tuvieron que A irse. ver, de todas formas, hay muchas personas en Cuba que piensan capitalistamente y hay muchas personas que quieren que en Cuba haya un capitalismo con una soberanía. Cuando llegamos para la entrevista, el barrio en el que vive Castro está en un apagón, una condición casi constante en estos días, con un bloqueo de petróleo de Estados Unidos y plantas eléctricas averiándose. El apartamento de Sandro Castro está iluminado por un generador eléctrico, pero desde su balcón las casas de alrededor están en una oscuridad total. Me muestra su apartamento de soltero de un dormitorio, como le falta pintura para la pared, como su nevera está casi vacía, salvo la cerveza cubana que siempre bebe. Señaló que el electrodoméstico es de una marca extranjera, que la mayoría de los cubanos nunca podría aspirar a pagar. Cuba enfrenta una presión sin precedentes de Estados Unidos para abrirse política y económicamente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cubano-americano, ha estado contactando a funcionarios cubanos. En uno de sus videos, Sandro Castro finge recibir una llamada de Rubio, a la que le cuelga. Rubio ha dicho que Cuba necesita un nuevo liderazgo y que eso podría incluir que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel deje su cargo, a lo que los funcionarios cubanos se han resistido. A pesar del apoyo de Fidel Castro a Díaz-Canel, Sandro Castro dice que no es fan. ¿El presidente Díaz-Canel está haciendo un buen trabajo? No diría que está haciendo un buen trabajo. Para mí no está haciendo un buen trabajo. Porque hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien. Y hoy en día nos están perjudicando en la actualidad. Los líderes de Cuba rechazan los intentos de culparlos por la crisis. Y Sandro Castro dice que funcionarios lo han cuestionado por sus publicaciones, a menudo surrealistas y críticas. Los exiliados cubanos lo atacan también regularmente en línea, dice él. ¿Por qué cree que hay gente que odia tanto a su familia? Es complicado porque también a lo mejor yo le digo, muchos cubanos también hubieran querido ser más capitalistas. Pienso hasta que la mayoría de los cubanos quieren el capitalismo, no el comunismo. Y a lo mejor eso ha creado una diferencia y un odio que tristemente no es producente. Sandro Castro dice que apoya los llamados de Trump a abrir la economía, si bien no sus amenazas contra la isla. Al final de su video le hace al líder estadounidense un recorrido por La Habana. Esperanza, al menos por parte de un miembro de la familia Castro, de que un acuerdo histórico con Estados Unidos y una apertura en la isla sean posibles. Patrick Hoffman, CNN, La Habana. Entrevista exclusiva entonces con un medio norteamericano. CNN pudo conversar precisamente con el nieto de Fidel Castro, quien lo veían ustedes en el informe. No está a favor del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y señala, visito textual, la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas. Vamos a cambiar de tema en Conexión Global. Nos vamos hasta Estados Unidos. Hace algunos días atrás les contábamos respecto de este accidente de tránsito que protagonizaba Tiger Woods el 27 de marzo, recién pasado allí en Florida, cuando su vehículo chocó y se volcó también allí contra otro auto, y que eso llevó finalmente a que, por circunstancias, no fuera posteriormente arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias
pese a que la alcoholemia había, al menos inicialmente, detectado 0.0 en ambas muestras que se le había llevado a cabo. Y claro, él fue llevado a la cárcel por aproximadamente unas 8 horas, pero bajo esta sospecha de haber conducido bajo los efectos de sustancias. Bueno, ¿qué se ha conocido? Es que en estas últimas horas ha salido a la luz el informe de ese accidente y plantea, por un lado, que él tenía pastillas de hidrocodona en el bolsillo cuando fue entrevistado en el lugar del accidente. Lo que reporta este documento es que eran 2 pastillas blancas que fueron identificadas como opioides para tratar el dolor. Y con ello también este reporte señala lo siguiente: los movimientos del golfista eran lentos y letárgicos y que estaba sudando mientras hablaba con los agentes. A eso además se suma en este informe que los ojos de Tiger Woods estaban inyectados en sangre y vidriosos, según se reportaba, por cierto, también en este informe, que ha dado cuenta de algunos antecedentes adicionales respecto de este accidente de tránsito que protagonizaba la semana pasada el golfista tan polémico. Vamos a ir cerrando Conexión Global con esta historia que llega desde Alemania. Le hemos estado contando, por cierto, la situación de esta ballena jorobada y los esfuerzos que han estado haciendo las autoridades en este país para poder sacarla precisamente de estas aguas poco profundas en las que ha estado varada en estas últimas jornadas, pero ahora ha quedado varada por tercera vez en la costa báltica, y un tercer varamiento que se suma, por cierto, a otros 2 esfuerzos que han realizado aquí, por cierto, las autoridades con retroexcavadora para profundizar el canal, con barcos incluso para poder generar olas que ayuden a este mamífero a poder salir nuevamente de este lugar donde ya había quedado varada por última vez el fin de semana recién pasado. Aquí la proyección, Mati, no es buena, lo han señalado así, por cierto, las autoridades competentes que están detrás de este caso. Su frecuencia respiratoria ha disminuido, no muestra reacciones tampoco ante la presencia de embarcaciones cercanas, y todo esto porque ya el fin de semana se advertía que parecía debilitado y enfermo, y se cree que una red de pesca pudo haberlo herido y con ello, por cierto, haber gatillado la situación en la que se encuentra actualmente aquí. Las autoridades en Mati están llevando a cabo los labores de rescate para intentar precisamente sacar a esta ballena jorobada, que ha sido bautizada como Timmy, para que pueda volver a las aguas más profundas. Esperemos que logren salvarla antes que sea muy tarde. Muchísimas gracias, Isel Guerra, con todas las noticias internacionales. Isel, nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de Santiago, y al regreso vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker.